hace tiempo escuché una canción que decía: el mismo poder que habitó en Jesús está ahora en nosotros. Y le empecé a dar vueltas a esto, y de allí ha salido esta palabra, que casi me ha salido más un estudio que una predicación, pero a mí me ha bendecido mucho y me está haciendo meditar mucho, y lo que a mí me bendice os lo quiero compartir a vosotros siempre. Muchas veces hemos hablado, ¿no?, y yo lo he deseado, de regresar, ojalá pudiera echar atrás 2000 años y poder ver a Jesús y estar con Él. ¿Quién no lo desearía esto? Creo que todos, ¿verdad? Estar con Jesús, verlo, ni que sea un ratito. Pero Jesús dice que eso no es lo mejor para nosotros. Vamos a leerlo esto, en Juan 16, 7. En el Evangelio de Juan, ¿qué cosa puede haber mejor que estar físicamente con Jesús? ¿Puede haber algo mejor? Pues Jesús dijo que sí, que había algo todavía mejor. En Juan 16, 7 dice así: pero yo os digo la verdad. Esto se lo decía a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, Jesús les está diciendo a los discípulos: es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y yo os quiero explicar un poquito el contexto de todo esto, porque necesitamos entender bien a qué se está refiriendo exactamente Jesús. En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17, está con los discípulos a solas, hablando con ellos, teniendo una conversación con ellos, una conversación íntima. Hermanos, si no lo has hecho, o si hace tiempo que no lo haces, por favor, toma el Evangelio de Juan y léelo con calma desde el capítulo 13 hasta el 17 y exprímelo, porque hay muchísimo jugo ahí. Porque es tranquilamente la conversación que Jesús tendría con nosotros cara a cara. Allí Jesús abre su corazón a los discípulos de una manera íntima y les da una serie de instrucciones, consejos y profecías. Y concretamente en el capítulo 15, en el versículo 18, vamos a leer hasta el 22. Y cuidado con esto que les dice Jesús a los discípulos, porque es difícil de tragar. Juan 15, del 18 al 22, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Está diciendo, el sistema de este mundo, todo lo que hay allí, es contrario a un hijo mío, a alguien que vive mis enseñanzas. Por eso vais a ir contracorriente, vais a chocar, no os van a aceptar. No pretendáis que os acepten a vosotros. Si a mí no me han aceptado,
Vosotros que sois mis discípulos, tampoco os van a aceptar. Y dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, escuchad esto, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Lo que Jesús está diciendo es, no hay excusa para no obedecer la palabra de Dios, porque la han oído, no tienen ningún tipo de excusa. Hermanos, tú y yo escuchamos muchas palabras al cabo del año, ¿eh? Si no obedeces lo que lees o lo que se predica, no tienes excusa delante de Dios. Si Dios te dice, deja de pecar, y no dejas el pecado, no tienes excusa delante de Dios. Si Dios te dice, no vayas por aquí, y aún así tú vas, no tienes excusa, porque has escuchado la palabra. No hay excusa para no cambiar lo que Dios quiere que cambies. No hay excusa. Y el capítulo 16, vamos a leer del 1 al 6. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que estéis avisados, para que sepáis por dónde debéis andar. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Wow! Esta profecía se empezó a cumplir con el primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? El primero que asesinaron, Esteban. Y ahí estaba Saulo, que consentía su muerte porque él pensaba que esa muerte, ese asesinato, estaba glorificando a Dios. Se estaba cumpliendo aquí la palabra. Y harán esto, versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos es, os van a perseguir, os van a expulsar de las sinagogas, de los centros de culto, os van a rechazar, os van a marginar, incluso os van a matar, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Y ala, después de deciros esto, me voy. Claro, imaginaos el cuerpo de los discípulos, cómo se les queda. Se nos va el Maestro, se nos va Jesús, se nos va el Salvador y nos va a pasar todo esto que dice. ¿Qué va a ser de nosotros? Y entonces es cuando Jesús les dice, el versículo 7 en adelante, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Seguimos leyendo. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hago un paréntesis aquí. A veces queremos saber demasiadas cosas.
Señor, ¿por qué no me contestas a esto? Señor, ¿por qué no me dices nada aquí? Quizás porque no lo puedes sobrellevar. O porque no lo necesitas saber. Basta con obedecer lo que ya se te ha dado. Aplicar lo que ya sabes. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me lo glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que Jesús les está revelando a los discípulos es el arma definitiva, la ayuda definitiva, el plan final de Dios, el plan que ha sido desde el principio cuando creó al ser humano, que es habitar en nosotros y con nosotros. Por eso convenía que Jesús se fuera, porque Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. No podía estar con todo el mundo a la vez. Pero cuando bajase el Espíritu Santo, sí, puede llenar toda la humanidad y establecer lo que Dios quiso siempre desde un principio, que es tener una relación íntima con su creación más especial, contigo y conmigo. ¿Y cómo puede ser eso? Porque dice la Biblia que nadie puede ver a Dios, porque Dios es santo, perfecto, puro, sin mancha. En cambio nosotros somos imperfectos. ¿Cómo puede Dios, en su perfección y santidad, habitar en nosotros y tener comunión íntima con nosotros? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos santifica, nos justifica delante de Dios. Y entonces Dios viene a habitar en nosotros en la forma, en la persona del Espíritu Santo. Esto es muy difícil de asumir con nuestra mente humana, pero lo tenemos que entender desde el punto de vista espiritual. Dios siempre ha querido habitar en ti, tener relación contigo, una intimidad contigo. Pero tu pecado, mi pecado, era una barrera para eso. Por eso Jesús pagó el precio. Y todo aquel que invoca el nombre de Jesús es salvo, es limpiado por la sangre de Jesús. Y ahí entra el Espíritu Santo a morar en tu vida. Y a partir de ahí puedes tener esa comunión íntima con Dios. Y el Espíritu Santo, cuando entra en tu vida, Él viene a hacer su obra. Él va con un plan muy definido, muy determinado. Y lo primero es tomar posesión de tu vida. No poseerte como un endemoniado. Dios no posee como posee un demonio. El demonio lo que hace es anular, suprimir tu vida, enajenarte y convertirte en una caricatura, en una burda caricatura de lo que Dios quiere que seas. Dios no viene a poseerte y anular tus sentidos y anular tu voluntad. Él viene a tomar el señorío de tu vida, a tomar las riendas de tu vida para dirigirte por donde Él quiere llevarte, el mejor camino. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso lo dice en 1 Corintios 6, 19. Cuando tú has entregado tu vida a Dios, se la has dado. Ya no es tuya, ya no te pertenece. Tú has decidido soltar
el volante del coche y decirle al Espíritu Santo, dirige tú ahora. Yo me pongo de copiloto. Eres tú quien pilota ahora. Ya no te perteneces. Le perteneces al Espíritu Santo. En otras palabras, ya no mandas tú. El gobierno se lo has entregado a Él. Mirad esto también que dice la palabra. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a traducirlo esto a un lenguaje actual, Natán García. Cuando una persona entraba en el ejército romano, había un sello, SPQR, ¿vale? SPQR, eso lo habréis visto en las películas, que son las abreviaciones de Senatus Populusque Romanus. Ponían ese sello de hierro al fuego. Le desvestían el hombro y aquí, con ese fuego, y se le quedaba marcado esas 4 letras. Eran propiedad del ejército romano. Propiedad del ejército romano. Estaba marcado en la piel. Y les duraría de por vida. Lo único que podían hacer para quitarse eso es arrancarse ese trozo de piel. Estaban sellados para Roma, para siempre, hasta que se murieran. Y lo que está diciendo aquí Pablo a los efesios es, cuando tú entregas tu vida al Señor, viene el Espíritu Santo a tu vida, toma señorío de tu vida y te marca. Y esa es la garantía de que tú eres salvo. De que tú eres salvo. El Espíritu Santo es quien garantiza tu salvación. Por eso puedes preguntarte, ¿y cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si voy a ir al cielo? ¿Tú le has entregado tu vida al Señor? ¿Estás viviendo conforme eso? ¿Sigue el Espíritu Santo siendo el Señor de tu vida? ¿O de vez en cuando le dices, no, bájate, que ahora me pongo yo al volante, que quiero dirigirlo un rato? Si el Espíritu Santo está en tu vida, si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, si estás haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es esa garantía, es ese sello que dice, este es hijo mío, este se va al cielo. Primer punto era tomar el señorío de tu vida. El segundo es guiarte a la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? En una palabra, ¿cuál es la verdad? O mejor dicho, ¿quién es la verdad? ¿Y qué pasa si conocemos la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y fijaos lo que dijo tiempo más tarde, o lo que escribió Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 3:17. Donde está el Espíritu, hay libertad. Fijaos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu, hay libertad. Ahí se juntan estos dos versículos. Donde está el Espíritu, hay libertad. Y aquí me gustaría aclarar una doctrina. Se ha hablado mucho de la doctrina de las herencias. ¿Habéis escuchado de eso? Las herencias espirituales. A saber, el abuelo fue alcohólico,
el padre fue alcohólico, el nieto tiene que ser alcohólico, hay una herencia espiritual. Hermanos, esto no es bíblico. No es bíblico, no está en la Biblia. Y si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, no hay ningún problema. Cuando acabe el culto, lo hablamos con tranquilidad. Que vengo de vacaciones y estoy relajado. Cuando una persona le entrega el señorío de su vida a Dios, el Espíritu Santo viene a morar en él y el Espíritu Santo es libertad. Se rompe las herencias espirituales, se rompe toda maldición que se haya podido decretar sobre tu vida, porque el Espíritu Santo trae libertad. Otra cosa, y en eso sí que creo, son los hábitos, que eso sí, es un trabajo de cada uno, de corregirlo y de romperlo. Pero no, hermano, si tú estás en el Señor, le has entregado tu vida al Señor y el Espíritu Santo está en tu vida, no hay ninguna maldición del diablo que viva en ti. No te creas esa mentira, porque donde está el Espíritu hay libertad. No hay herencias espirituales ahí, no hay maldición que valga sobre tu vida, porque Dios es más poderoso que el diablo. Sí que hay hábitos que hay que corregir. Si antes pasabas todas las tardes en el televisor, eso hay que corregirlo. Si no le dabas ni un beso a tu esposa, eso hay que corregirlo. Si le dedicabas 5 minutitos de oración al Señor, pero 3 horas al deporte, eso hay que corregirlo. El Espíritu Santo se encarga de limpiar nuestra vida de cualquier maldición, de cualquier obra del diablo, pero nosotros nos tenemos que poner a trabajar. Y tenemos que romper esos hábitos. Eso sí es labor nuestra, romper malos hábitos y construir hábitos buenos. Primero, el Espíritu Santo ha venido para enseñorearse de nosotros. Segundo, para guiarnos a la verdad. Tercero, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Voy a explicarlo esto muy fácil. Convencernos de pecado. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que desagrada a Dios. Pues viene a tu vida a decir, esto que tienes no está bien, lo tienes que corregir. Pide perdón y corrígelo. De justicia, ¿de qué justicia? De la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Totalmente diferente a la del ser humano. Que el inocente pagó por los culpables. ¿Nuestra justicia cuál es? El que la hace, la paga, ¿no? Pues el que ha robado tiene que devolver el dinero o se va a la cárcel. El que ha asesinado tiene que irse a la cárcel. Esta es la justicia humana. Pero Dios estableció otra justicia y es, toda la humanidad es culpable, tengo que meter a toda la humanidad en la cárcel. Pero como yo quiero tener intimidad con la humanidad, como yo quiero que la humanidad sea libre, yo voy a pagar ese precio, yo voy a morir. Esa es la justicia de Dios. Y tercero, de juicio. ¿De qué juicio? De que va a haber una sentencia. Al final de los tiempos va a haber una sentencia. El mal se va a pagar. Si Dios existiese, no habría maldad. ¿No te han dicho eso alguna vez? Cuando estás hablando del Señor. Dios no existe porque mira cómo está el mundo, cuánta maldad hay. Pero va a haber justicia. Escúchame bien, va a haber justicia. Va a haber un juicio y Dios va a aplicar su justicia. Y todo aquel que no se haya entregado al Señor, todo aquel que no se haya entregado al Señor, va a ir al infierno.
Oh, es que Dios es malo porque hay un infierno y va a enviar a gente al infierno. No, como Dios es santo, como Dios es bueno, tiene que castigar la maldad, si no, no sería ni santo ni bueno. El discurso es al revés. Si Él es un juez justo, tiene que castigar la maldad. Y esto es lo que va a pasar en el final de los tiempos. Pero Dios ha dado tiempo a la humanidad para que todos se puedan arrepentir. Y cuarto, capacitarnos con su poder. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Traduzco. Jesús murió, Él se sacrificó. Él pagó el precio que tendríamos que haber pagado nosotros, pero no se quedó en la tumba. Ya puede buscar la humanidad el cadáver de Jesús. Que inviertan todos los miles de millones que quieran en buscar el cadáver de Jesús y poder levantar un hueso y decir, aquí está Jesús, es falso, no resucitó. ¿Veis? Es mentira todo lo que dijo. Ya pueden invertir toda la millonada que quieran y levantar toda la corteza terrestre buscando su cadáver. No lo van a encontrar jamás. Porque el Espíritu Santo que moraba en él lo resucitó. El poder santo de Dios resucitó a Jesús, derrotando a la muerte. Y ese mismo poder, exactamente el mismo poder, está en ti y en mí ahora. El Espíritu Santo habitando en ti, morando en ti, el mismo poder que resucitó a Jesús. Y hermano, si esto no te conmueve, tienes un serio problema. Si no te conmueve que la presencia de Dios esté en tu vida, creo que estás más enamorado del mundo que de la presencia de Dios. Tenemos el mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que le hizo a Jesús hacer esos milagros y esas maravillas. Por eso dice Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No temas de la persecución, no temas de la muerte, no temas de la enfermedad, no temas de la pobreza, no temas de las dificultades, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Qué gran poder, qué gran ayuda para nuestro día a día. Qué paz, qué gozo, qué llenura, qué plenitud. ¿Lo estás aprovechando? Porque aquí hay un gran pero. No contristéis al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30. Puedes entristecer al Espíritu Santo que está en tu vida. ¿Cuántas veces has aconsejado a alguien? Yo creo que aquí todos hemos aconsejado alguna vez a alguien.
y le hemos dicho, mira, si vas por ahí, vas a acabar mal. Porque yo ya fui por ahí y acabé mal. Mejor ves por aquí. Todos hemos hecho esto alguna vez, ¿verdad? Todos le hemos dicho a alguien, oye, mira, ves por aquí. Aquí yo sé que si vas por aquí acabarás mal. Ves por aquí que esto va bien. Pues cuando el Espíritu Santo te dice, no hagas esto, no lo hagas, no tomes esta decisión, no sigas por ahí. Es porque sabe, como Dios omnisciente, que vas a acabar mal como tomes esa decisión. Vas a acabar mal, te va a ir mal. Vas a quedar herido, vas a quedar dolido. Pero cuando seguimos por ahí, cuando desobedecemos, el Espíritu Santo en nosotros se entristece. Porque estamos tomando una decisión de la cual Él ya nos está avisando que no va a acabar bien. Y se entristece, se apaga. Como dice también Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. ¿Sabes que tú tienes el poder de apagar este gran poder? Y lo apagas con tu desobediencia, con tu pecado, con tu rebeldía. Con eso apagas el poder del Espíritu Santo que hay en tu vida, con eso lo contristas. Cuando Él ha venido para hacerte libre, para darte lo mejor. Cuando nos rebelamos contra el Espíritu Santo que hay en nuestra vida, estamos desperdiciando el mismo poder que resucitó a Jesús. Estamos desperdiciando la presencia de Dios. Hermanos, yo cuando veo cómo la presencia de Dios bajaba en el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, esa presencia que lo llenaba todo, esa presencia que bajó en el Sinaí con truenos y relámpagos, esa presencia que abrió el mar rojo, esa presencia que llenó el templo una vez fue construido. Y leo que eso mismo está habitando en mí. El efecto que me tiene que producir es echarme a temblar. No de miedo, no de terror, sino de asombro y de maravilla. De que Dios haya decidido esa presencia tan gloriosa ponerla en algo tan imperfecto como yo. Y utilizar todo ese poder para llevarme por el buen camino, para hacerme vivir la plenitud y la relación con Él. Hermanos, debe haber un cuidado del tesoro que tenemos. Tenemos que alimentarlo, tenemos que avivarlo, tenemos que ser conscientes que el mismo poder que habitaba en Jesús ahora está habitando en mí. Romanos 8, precioso capítulo para leer y meditar. Romanos 8, versículo 5. Y esto lo escuchamos no hace mucho. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas? Siempre lo digo esto. Examina tu vida. Cuando llega el final del día y te tumbas en la cama y empiezas a hacer un repaso, el noticiero del día de hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha ocurrido? Reflexiona en esto. ¿En qué he estado pensando hoy? ¿Qué es el pensamiento
¿Qué más he dado vueltas hoy? ¿En lo mal que me cae el jefe? ¿En que no sé por qué mi mujer me ha cocinado brócoli cuando no me gusta el brócoli? ¿O que tengo que hacer la lavadora, tengo que barrer el suelo, tengo que... Y el tiempo pasa, ¿eh? Y pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Y ahora que vienen las fiestas, que nos ponemos todos un poquito melancólicos y tiramos para atrás en nuestra memoria. ¿Y cómo vivías las Navidades cuando eras pequeño? Te das cuenta que el tiempo pasa muy rápido, pero que muy rápido. ¿En qué estás invirtiendo tus pensamientos? ¿Dónde estás metiendo tu cabeza? Porque todo empieza aquí. Y tú eres lo que piensas. Eres lo que piensas. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que está diciendo aquí Pablo es que si tú estás siguiendo continuamente a tu carne, a tus deseos de la carne, es que no te has convertido. El Espíritu Santo no puede estar en tu vida. Porque el fruto que estás dando es carnal. No ha habido una conversión. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque ¿qué hacía el Espíritu? Sellarnos para la salvación. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos a Dios. Somos deudores. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, leí una frase muy contundente, me impactó mucho, pero de mucha verdad. Dios vendrá, ¿verdad? Jesús vendrá, la segunda venida, a buscar a su esposa, ¿sí? Jesús vendrá a buscar una esposa, no a un ligue de una noche. No vendrá a buscar un amante, un amor escondido. Dios vendrá a buscar una esposa. Vendrá a buscar una iglesia que realmente lo necesita y lo anhela. Vendrá a buscar una iglesia que tiene intimidad con Él, que ha aprendido a tener intimidad con Él. ¿Y qué pasa cuando un esposo y una esposa tienen intimidad? Tarde o temprano hay un fruto, ¿verdad? ¿Y qué fruto hay cuando una persona tiene intimidad con Dios? Tiene intimidad con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Qué pasa? Que hay un fruto, un avivamiento del corazón, un fuego que nace, un fuego que arde. ¿Y qué pasa cuando toda una iglesia es así? Que hay una iglesia que se levanta y causa un impacto en su ciudad. Y todo porque hay una intimidad y una conciencia de la presencia que hay en nosotros. Hermanos, creo que uno de los principales defectos que tenemos como cristianos hoy en el siglo XXI
es que nos olvidamos del poder que habita en nosotros. Nos olvidamos que en nosotros habita la santa presencia de Dios y que está para levantarnos, para acercarnos a Cristo. Lo que sea que te está guiando, te pregunto, ¿hacia dónde te está llevando? ¿Cerca de qué está tu vida? ¿Te está llevando a un conocimiento mayor de Jesús o te está llevando a un alejamiento, a un enfriamiento de Él? ¿Te está llevando cada vez a vivir una vida más en santidad o cada vez una vida donde te tomas más licencias? Tengo un compañero de trabajo con el que tengo muy buena relación y siempre nos reímos mucho. Tiene problemas con el azúcar. Y a veces cuando tenemos una comida de trabajo, se pide pasta con salsa de primero, de segundo una pizza, de tercero un café frappé, ya sabéis, estos que le ponen la nata montada por encima. Pero con sacarina, por favor. Muchas veces nosotros como cristianos hacemos esto. Vivimos como queremos durante toda la semana, hacemos lo que nos place, pero luego voy al culto y tengo mi ración de sacarina y ahí me siento un poquito mejor. No, hermanos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Los que permiten que sea el Espíritu Santo que los lleve y les diga por aquí, por aquí, por aquí. Y que ahora el Espíritu Santo te diga, mira, hasta ahora he tolerado esto que estás haciendo, pero ya no lo tolero, porque te estoy levantando a un nivel cada vez más alto. Te estoy llevando a un nivel de santidad mayor, porque quiero tener más intimidad contigo. Y más intimidad significa más santidad. Y Dios empieza a limpiarte, a limpiarte, a limpiarte. Pero eso no es agradable, porque significa que tienes que morir a ti, a tu orgullo. Y ahí es donde tienes que decidir si la presencia de Dios o tus deseos mundanos y carnales. Y yo te animo a que experimentes y disfrutes el mismo poder que levantó a Jesús, que ahora está en tu vida. Que lo trabajes, que lo avives, que lo levantes, que no lo apagues, que no lo contristes, que seas radical en esto. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, eso se decía en los tiempos de los romanos. Pero solo hay uno que lleva a Dios, ¿eh? No hay muchos caminos, solo hay uno. Solo uno. Y ese no lo elegimos ni tú ni yo. Lo estableció Jesús y dijo, yo soy el camino. Y es el Espíritu Santo el que nos guía en ese camino. Cada vez que lo desobedecemos nos estamos desviando, nos estamos frenando. Vive seguro en las manos de Dios. Confía en Él, el Espíritu Santo te llevará, te guiará. Él es lo contrario al miedo, la inseguridad, la duda, la insatisfacción. Todo eso es lo que trae nuestras propias decisiones. Al principio son muy agradables, pero al final es amargo como la hiel. El Espíritu Santo es el único que te da la paz, confianza, seguridad, convicción, firmeza. Cultiva la relación con Dios y tu vida cambiará radicalmente, radicalmente.
no sé si fue con 13 o 14 años, en otra crisis de fe que tuve. Claro, yo veía que todos mis amigos pues empezaban a salir de fiesta, a hacer esto, aquello. Y a mí la carne se me agitaba, me saltaba. Y yo me enfadé con Dios. Y le dije, ¿yo por qué no puedo hacer esto? Mira, ellos son felices haciendo lo que hacen. Y yo tengo que estar luchando contra estos deseos. No será tan grave no sentirte. Y de repente yo sentí como algo se iba de mí. Sentí un vacío tan horrible, un vacío horroroso. Ahí entendí que el Espíritu Santo había dicho, vale, chao, hasta luego. Qué sensación tan desagradable, tan horrible. Y eso quizá pasó hace 20 años. La recuerdo, ¿eh? De repente me vino un vacío en el corazón tremendo. Y oré al Señor. Le pedí perdón. Y vino un consuelo, una paz. No se puede vivir sin el Espíritu Santo. Sobre todo, cuando lo has experimentado. He visto jóvenes que se han apartado de los caminos del Señor y su estado posterior ha sido mucho peor que los jóvenes que jamás habían pisado una iglesia. No hay nada que pueda satisfacer el alma como el Espíritu Santo. Una vez experimentas a Dios, hay un sello ahí. Una vez me perteneciste. Hermano, hermana, trabaja tu relación con el Señor. Ahonda en esa intimidad. Ahonda en esa intimidad. El Espíritu Santo es quien te consuela. Es posible que hayas tomado decisiones en tu vida que te hayan llevado al desastre, a la insatisfacción, a unas consecuencias quizá económicas, quizá emocionales, heridas abiertas. Pero el Espíritu Santo es el consolador. Deja que Él te guíe, deja que Él te lleve, deja que Él te sane.